Bienvenidos al segundo día de actividades del primer simposio virtual iberoamericano del Día Mundial del Alzheimer. A continuación de México, el Dr. Héctor González Usigli, con su presentación Las demencias frontotemporales, un desafío diagnóstico. Hola a todos, es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan interesante, la dificultad que nos da el poder hacer diagnóstico diferencial en ocasiones de las demencias frontotemporales con respecto a la enfermedad del Alzheimer. Primero, lo que quiero que reflexionemos es que necesitamos hacer un diagnóstico temprano de este tipo de padecimientos neurodegenerativos porque tienen implicaciones importantes. Nos permiten identificar el 20% de las causas reversibles de deterioro cognitivo mayor en los pacientes para poder en un momento dado atender y, si es posible, revertir los cambios cognitivos en ellos. Nos permiten el poder orientar a los cuidadores primarios para que vayan preparándose en el proceso que va a implicar el cuidado de estos pacientes, el que vayan entendiendo sus cambios neuropsicológicos que van presentando conforme avanza la enfermedad y sobre todo el que el paciente pueda, antes de estar en un estado de interdicción, el tomar decisiones anticipadas sobre qué va a suceder cuando él no pueda deglutir, cuando en un momento dado tenga algún proceso grave, si va a querer intubación, si no va a querer intubación, tomar decisiones sobre inclusive cuestiones de herencia o aspectos muy importantes que debe de hacer cuando él todavía tiene la capacidad de tomar este tipo de decisiones. Y sobre todo, maximizar la seguridad del paciente y dar un tratamiento adecuado para que el paciente esté por más tiempo independiente. En las siguientes diapositivas vamos a ver cómo, en este sentido, con algunas variantes de la enfermedad de Alzheimer, puede haber cierta dificultad para establecer el diagnóstico con respecto a las demencias frontotemporales que vamos a tratar el día de hoy. ¿Y cuál es el principal reto? Realmente no tenemos un biomarcador para el diagnóstico de estas enfermedades que nos diga qué tipo de enfermedad es y cómo va avanzando desde el punto de vista evolutivo en su cronología. No nos puede ayudar a poder saber en qué etapa de la enfermedad estamos, porque no existen estos biomarcadores específicos. El diagnóstico sigue siendo anatomopatológico y desgraciadamente los criterios clínicos tienen baja sensibilidad y especificidad. Con respecto al deterioro cognitivo leve, es importante identificarlo porque es un factor de riesgo para evolucionar a un deterioro cognitivo mayor de tipo neurodegenerativo. Como pueden ver en esta diapositiva, la enfermedad de Alzheimer puede dar múltiples y diversas formas de presentación. Lo clásico, que es el deterioro multidominio de tipo amnésico, pero también puede tener afectación de un solo dominio y ser de tipo amnésico, o también, en el caso de las demencias frontotemporales y confundir con ello, tener afectación de un dominio único y ser de tipo no amnésico. También puede haber afectación multidominio y sin que sea este subtipo de deterioro cognitivo leve, uno de tipo amnésico. Entonces, cuando nosotros encontramos esta asociación de un déficit cognitivo leve, no amnésico, y que tiene un dominio único, en ocasiones afectación del lenguaje, que es el principal, aunque puede haber algunas otras características, generalmente vamos a pensar como diagnóstico diferencial en las demencias frontotemporales, y hay que hacer diagnóstico diferencial con las variantes atípicas frontales de la enfermedad de Alzheimer. En esta nueva diapositiva están nombradas las diferentes demencias degenerativas, las más comunes, en donde la frontotemporal por frecuencia es la tercera. La primera, la enfermedad de Alzheimer; la segunda, la demencia con cuerpos de Lewy; y la tercera es las demencias frontotemporales. Hay que tomar en cuenta que un 5 a un 10% de estos padecimientos pueden tener dos
demencias neurodegenerativas o tener asociada alguna otra patología como la demencia vascular, lo que puede hacer todavía más difícil el diagnóstico en estos pacientes, y muchas veces también para el patólogo inclusive es difícil poder determinar cuando están estas enfermedades relacionadas o al mismo tiempo en un paciente, poder establecer si son las dos o es nada más una de las dos con características atípicas. Las demencias frontotemporales se presentan en pacientes mayores de 35 años y se han descrito aproximadamente hasta los 89 años. Existe una historia familiar en un 30 a un 50% de los casos con un patrón de herencia autosómica dominante, y de las formas hereditarias el 70% se asocia a una mutación en el cromosoma 17, en el locus 21 para la proteína para la proteína tau, en el gen MAPT, y en el locus 23 para la progranulina. Al contrario de lo que se creía antes, que la mayoría de demencias frontotemporales iba a ser patología tau, tenemos más una afectación de ubiquitina en porcentaje, y el 60% de estas formas hereditarias entonces tienen problema con la progranulina, que sería sobre todo el establecer si tienen una proteína TDP43 o no TDP43, pero todas están en el aspecto de lo que viene siendo una ubiquitinopatía, más que una taupatía como tal. Realmente la mutación de la proteína tau se ve en el 5 al 10% de todas las demencias hereditarias de este tipo. Y lo que también es importante comentar es que es la tercera causa de demencia como enfermedad neurodegenerativa, pero también es la segunda causa de demencia en menores de 65 años después de la enfermedad de Alzheimer. Estas son las variantes que encontramos en ella. Su diversidad clínica nos dificulta a veces el diagnóstico. El apoyarnos con ciertos aspectos de la clínica nos ayuda a clasificarlas mejor, pero puede ser una variante conductual que afecta predominantemente el comportamiento. Pueden ser afasias primarias progresivas de tipo no fluente o de tipo fluente o semántica. Puede tener manifestaciones como de la parálisis supranuclear progresiva, como de un síndrome córtico basal, o inclusive puede tener manifestaciones de neurona motora como una enfermedad que puede estar asociada. En el siguiente video presentamos a un paciente de 79 años con problemas de la marcha e incontinencia urinaria leve. Se envió para descartar una hidrocefalia normotensa, pero después de la evaluación completa encontramos aspectos en su MoCA test que nos llamaron la atención, además de que la resonancia no mostraba cambios compatibles con una hidrocefalia normotensa. Dese la vuelta. Dese la vuelta. Véngase para acá. En la resonancia observamos que existe una pérdida del volumen cortical y subcortical congruente, no incongruente como en la hidrocefalia normotensa, y cierta asimetría también en esta pérdida del volumen, siendo más marcado en lo que viene siendo el lóbulo frontal y temporal del lado izquierdo. Y otra circunstancia interesante es que el volumen de los hipocampos permanece aceptable. En el MoCA test del paciente, que se hizo en español, aunque se tomó lo que viene siendo el machote en inglés para guía, mostramos cómo tiene afectación, sobre todo disejecutiva, más que visoespacial, porque podemos ver cómo el cubo guarda cierta morfología adecuada, pero tiene mucho problema para la secuenciación de números y letras en la primera prueba, y en la prueba del reloj observamos cómo hay números que están por fuera, números que están por dentro, no hay una secuencia adecuada de los mismos, unos se anotan bien, otros no se anotan tan bien, y esto nos habla más de un problema disejecutivo que realmente de uno visoespacial.
Si seguimos viendo su MoCA test, el paciente muestra afectación del lenguaje severo. En los puntos que valoran el lenguaje, encontramos que no tiene ningún punto adquirido de los 3 que se toman para ello. La afluencia de las palabras con la letra P está muy reducida para un nivel de licenciatura en ingeniería, y también vemos que tiene gran dificultad para repetir frases complejas. Su memoria de trabajo está afectada, recuerda 3 de 5 palabras después de la distracción. Sin embargo, cuando uno le da pista categórica o multipista, logra recordar las otras, lo que dice que existe suficiente hipocampo para recordarlo. No hay afectación de la memoria episódica ni de la memoria semántica. Y también vemos en lo que viene siendo la sustracción de 7 en 7, cómo existen fallos en la atención y también pues en la abstracción y también en el cálculo. Este paciente mostraba pues alteraciones de lenguaje como parte de un contexto de una afasia primaria progresiva no fluente. Estos pacientes tienen mucho problema para comunicarse, tienen trastornos fonológicos, sintácticos del lenguaje. Van perdiendo en forma gradual la fluidez, preservan la comprensión en fases iniciales, en formas ya tardías se puede también afectar, pero lo predominante aquí es la fluencia del lenguaje con parafasias fonéticas, agramatismo y anomia, que acaba por evolucionar a un mutismo. Y este ejemplo es un paciente de YouTube que ponen a hacer pruebas de lenguaje para demostrar cómo se afecta el lenguaje en este tipo de afasias primarias progresivas, en donde muchos de esos pacientes a la larga van a ser formas más clásicas de demencias frontotemporales. Pesa, vaso, calabaz, de dolor, asa, casa, que sentido. En las afasias primarias progresivas de tipo o variante semántica, el paciente aquí lo que tiene es una fluidez conservada, pero tiene mucho problema para comprender lo que se le dice. Tienen desintegración de la base de los conocimientos que sostienen el lenguaje, tienen problemas para reconocer objetos, hechos, palabras o su significado. Y pues bueno, el lenguaje inicialmente es fluente, pero con escaso contenido informativo y un déficit tanto en la nominación como la comprensión con presencia de parafasias semánticas. Este es el caso de una paciente con 2 años de evolución con un deterioro cognitivo que presenta precisamente afectación de la comprensión del lenguaje, además de ser evidente una demencia semántica en este sentido y un síndrome córtico-basal sin haber realmente una afectación de parkinsonismo o piramidalismo contralateral, pero sí un síndrome córtico-basal franco, y que esto nos alerta a que pueden ser varias entidades que pueden ser su diagnóstico diferencial como causa del mismo. Con su mano izquierda tóquese la oreja derecha y saque la lengua. Con la mano izquierda. Tóquese la oreja derecha y saque la lengua. Muy bien. Ponga sus 2 brazos hacia el frente de esta forma, por favor. Separe los dedos. Cierre los ojos y déjelos ahí. Con sus ojos cerrados, abra y cierre la mano derecha. Con sus ojos cerrados. Con la mano derecha. Abra y cierre su mano derecha. En un puño. Abra y cierra su puño. Cierre los ojos. Hágalo con la mano izquierda. Con este casi no puede. Como ustedes pueden ver, la paciente muestra datos de apraxia más del hemicuerpo izquierdo que del derecho, tiene una mano ajena del lado izquierdo que es evidente, y cuando vemos la resonancia magnética existe verdaderamente una afectación biparietal
además pues de regiones de la encrucijada temporoparietal del lado izquierdo, pero más del lado derecho, lo que da precisamente esta simetría. Y vemos que en este contexto, la resonancia magnética sí muestra una disminución del volumen hipocampal más del lado derecho que del lado izquierdo. A final de cuentas, la principal causa de síndrome córtico-basal es la enfermedad de Alzheimer, pero muchas otras entidades se asocian precisamente a este síndrome córtico-basal, en donde es muy asimétrico, puede haber parkinsonismo, puede haber piramidalismo, y que a veces coexisten en este sentido en la clínica, tanto las demencias frontotemporales, que pueden ser Tau positivas o pueden ser TDP positivas, como la enfermedad de Alzheimer, o algunos otros como la degeneración córtico-basal o la PSP, parálisis supranuclear progresiva. Esta diapositiva lo que muestra es que entre más se parezca una forma clínica a una parálisis supranuclear progresiva, con una oftalmoplegia bien establecida de predominio vertical y alteración del equilibrio, caídas frecuentes con o sin parkinsonismo, es más probable que el paciente tenga una afectación de Tau y que esta afectación de Tau sea asociada a una parálisis supranuclear progresiva. Entre más síndrome córtico-basal tenga, más asimetría, más afectación de un lado que del otro, es más difícil distinguirlas y tenemos que tomar otras circunstancias asociadas para poder clasificar mejor a estos pacientes y saber si es una enfermedad de Alzheimer, una demencia frontotemporal, una degeneración córtico-basal, una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, etc. En cuanto a la taupatía y proteína Tau y enfermedad de PIC, por ejemplo, 40% de todas las demencias frontotemporales van a tener acumulación de Tau, el 60% no van a tener acumulación de Tau, van a ser acumulación de ubiquitina, y de esas un gran porcentaje va a ser TDP43 positivo y otras van a ser TDP43 negativos, que tienen que ver más con el gen FUS. Y algunas otras todavía hay filamentos no bien identificados. Lo más importante en esta diapositiva es ver cómo en la demencia frontotemporal se respeta los 2/3 posteriores de la circunvolución temporal superior. Eso es característico y nos hace pensar tanto en la necropsia de los pacientes como en los estudios de imagen por resonancia que se trate de una demencia frontotemporal. Puede haber también afectación de la motoneurona. Entre más afectación de la motoneurona haya, más probabilidad de que no estemos en el cromosoma 17 con la mutación MAP o la de granulina. Nos acercamos más a otro tipo de mutaciones, por ejemplo la del cromosoma 9, la C9orf72 o la TARBP, y entre más nos alejamos, más clínica tenemos de esclerosis lateral amiotrófica, nos acercamos más a la mutación FUS. Entonces, cuando tenemos datos de demencia frontotemporal, afasia primaria progresiva, clínica de PSP, síndrome córtico-basal con afectación de la motoneurona, tenemos que pensar en las mutaciones de este tipo que están ahí representadas. En las demencias frontotemporales asociadas al gen MAPT, más o menos se empieza a acumular esta proteína en forma normal entre los 25 y los 60 años, y una vez que aparecen los síntomas, la duración de la clínica hasta el deceso varía entre 5 a 10 años dependiendo de su gravedad. Estas se van a asociar a trastornos del comportamiento psiquiátricos y cognitivos, generalmente no a afectación de memoria episódica ni semántica, aunque, bueno, sí pueden tener alguna afectación de las demencias semánticas, pero en este contexto las frontotemporales son 35% del total de las demencias semánticas. Cuando hablamos de afectación del comportamiento, podemos tener una afectación más dorsolateral frontal, en donde el paciente presenta síndrome disejecutivo predominantemente y
una pseudodepresión asociada al síndrome. Si es más orbitofrontal, va a tener muchísima más afectación de la conducta, del comportamiento, con moria, con jocosidad, con desinhibición. Y si es más mesiofrontal, va a tender más al mutismo asinético. Este es un caso de una paciente de 54 años con una historia familiar, su madre con afectación similar, y podemos escuchar en la consulta cómo muestra datos de hipomanía. Esta circunstancia hace que muchas veces estos pacientes se diagnostiquen erróneamente como trastornos bipolares. El video de hoy, ¿cómo ven? Muy bien. Ahora no he escuchado música. Ahora sí escuchó música. ¿Cómo está? Mucho bailar. En ella, la atrofia orbitofrontal es evidente como parte de afectación del comportamiento. En esta diapositiva lo que vemos es cómo se distribuye la enfermedad de Alzheimer de acuerdo a las formas clínicas como, por ejemplo, la variante conductual, la demencia semántica, la no fluente, y su comparación con la cantidad de pacientes que muestran realmente una afectación de demencia frontotemporal con acumulación de tau o con acumulación de TDP43 o ubiquitina que no es TDP43. Y aquí muestra la gran complejidad que existe precisamente en este sentido para poder hacer el diagnóstico diferencial de todos los subtipos que tenemos genéticamente hablando. Y los datos clínicos que se expresan, si es más del comportamiento, si tiene motoneurona o no motoneurona, si tiene más afasia primaria progresiva, nos ayuda en un momento dado a poder tratar de identificar la variante de la demencia frontotemporal. Es probable que estas sean muchas enfermedades que las estamos englobando en un solo síndrome de la demencia frontotemporal. Hay criterios diagnósticos que tienen una sensibilidad del 85%, una especificidad del 99%, o sea, incluimos todos los de las demencias, pero hay muchos que incluimos que no son realmente demencias frontotemporales. Tiene que tener 3 de los siguientes: desinhibición, apatía, inercia, pérdida de la simpatía, de la empatía, perseverancia, conductas compulsivas, hiperoralidad, perfil neuropsicológico con afectación disejecutiva, y mostrar progresión para que sea probable, descartando causas diferentes que pueden mimetizar una demencia frontotemporal, y que los estudios de imagen también tengan estos cambios en esas zonas donde se ve la clínica. La posible es cuando no tenemos estas características, pero tenemos 3 por lo menos de los datos clínicos que mencionamos, y la definitiva es por autopsia. Comentábamos 85% de sensibilidad, 99% de especificidad, y en la imagen, tomografía, resonancia son muy útiles. Hay que ver muy bien los patrones de pérdida del volumen, hay que ver también estudios funcionales que muestren disminución de la actividad en regiones frontotemporales, y cuando hay parkinsonismo asociado se puede hacer un PET con fluorodopa para ver si existe o no existe decremento en la captación de este radiofármaco para poder contextualizar también la clínica de los pacientes. Esta es una imagen por resonancia magnética, muestra atrofia frontal y temporal bilateral asimétrica de predominio derecho. Si viéramos un corte sagital, tenemos que ver que las 2/3 partes de la primera circunvolución temporal o superior se respetan. En cuanto al tratamiento, por desgracia, es muy pobre. Solamente en los modelos de esclerosis lateral amiotrófica la FDA ha autorizado el riluzole. El manejo realmente sobre los síntomas neuropsiquiátricos con inhibidores de recaptura de serotonina y con antipsicóticos, de preferencia si tienen parkinsonismo, evitar los que bloquean dopamina, usar quetiapina, usar clozapina, y cuando hay parkinsonismo, preferentemente utilizar levodopa para también si mejoran estos síntomas parkinsonianos. Otros estudios con pocos pacientes, interesantes, que van orientados a la proteína tau, que van como vacunación activa, inmunidad activa o inmunidad pasiva, en donde se han demostrado que sí reducen la cantidad de tau en líquido cefalorraquídeo,
pero no cambia la clínica. Han demostrado disminución aumento de progranulina en líquido cefalorraquídeo, pero no ha demostrado tampoco cambios clínicos. Algunos de ellos inclusive no tienen resultados. La pandemia detuvo el que se hicieran muchos resultados al respecto, pero por desgracia todos han sido negativos hasta el momento y con pocos pacientes. Es un área de oportunidad, esperemos que pronto podamos encontrar precisamente algún tratamiento más específico. En conclusión, existe gran variabilidad en la expresión clínica de todos los fenotipos y formas clínicas de la demencia o de las demencias frontotemporales, y es probable que todos estos padecimientos los estamos englobando en un gran síndrome de demencia frontotemporal lobar, pero que sean completamente diferentes. Cuando tengamos biomarcadores más específicos, podremos determinar esto que estamos comentando. Y deben diferenciarse de otros tipos de deterioro cognitivo por sus implicaciones terapéuticas, pronósticas, y clasificarlos para poder hacer estudios más adecuados en cuanto al tratamiento. Muchas gracias.